Lo de Miguel Ángel Rodríguez no fue una excepción. Todo el mundo ahí dentro está igual de podrido. Y es que después de los famosos mensajes insultando y amenazando con triturar, literalmente triturar, al medio de comunicación que filtró los chanchullos y fraudes del novio de Ayuso, y también de las amenazas recibidas por el jefe de gabinete de Ayuso por parte de una periodista, pues resulta que el Partido Popular ha sacado un bulo como hacía tiempo que no se veía para atacar a la prensa de la manera más rastrera posible. Y por supuestísimo, faltaría más, todas las centralitas mediáticas de la derecha más cutre lo han seguido a pies juntillas, llevándolo todo lo lejos que han podido. Como por ejemplo el bueno de Jiménez Los Santos, quien incluso ha llegado a amenazar con violencia a los periodistas. No va en broma, lo vais a ver enseguida. O como por ejemplo Alfonso Serrano, ya lo conocemos bastante bien en este canal, el número 2 de Ayuso, al que he tenido que contestar en Twitter dejándole un poco mal. No tuve más remedio, creedme. Y es que en el sótano de su moralidad siempre hay una planta baja más, es increíble. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo la derecha en su conjunto ha cruzado todas las líneas rojas contra el periodismo y por qué eso debería preocuparnos. Vamos allá. Parece ser que Miguel Ángel Rodríguez, el mismo miserable que se puso a amenazar de una manera tan mafiosa a periodistas por publicar las verdades que le incomodan a él y a su equipo, pues ahora quiere cumplir su amenaza de triturar a los medios de comunicación que saquen cosas que no le gustan. Es por esto que ayer mismo publicó una mentira sobre que dos miembros encapuchados, es que esto va en serio, dos miembros encapuchados del diario.es habían intentado entrar por la fuerza en casa de Ayuso. Pero es que de verdad te tienes que reír con este nivel. Vamos a ver, Miguel Ángel Rodríguez, ¿no se os ocurrió pensar en otro bulo algo más currado? Lo expresa, por ejemplo, muy bien Gonzo en este tuit. Iban encapuchados, pero se presentaron como redactores del diario.es. La capucha era de promo del diario.es. Uno dijo escolar y el otro respondió el apellido no, llámale Nacho. Lo que sea, pero eran ellos. Tremendo, en serio. Es que ni siquiera es un bulo demasiado bien trabajado con la experiencia que tienen ellos con esto. Que lo del pasamontañas este de los periodistas, como ilustra a la perfección este meme que publicó Óscar Puente, podría ser de una viñeta de Mortadelo y Filemón, de verdad. Bueno, pues el Partido Popular de Madrid tiene una estructura comunicativa muy bien implementada y sobre todo muy, pero que muy obediente. Medios de comunicación muy bien regados por dinero público de publicidad institucional de la Comunidad de Madrid como Libertad Digital, OK Diario, El Debate o Voz Populi no dudaron en lanzarse a reproducir frase por frase el bulo sin contrastar lo más mínimo y sin ni siquiera hacerse ninguna pregunta tan sencilla como las que nos hemos planteado aquí en un momento. Ya se ve que la publicidad institucional hace milagros a la hora de engrasar las noticias que quieran que salgan en tus medios. Y digo que no han contrastado la noticia porque es que incluso entre ellos mismos ni siquiera se ponen de acuerdo en la información. Cada medio publicó el bulo a su manera. Oye, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Como señala muy bien Julián Macías, mientras que en medios como Libertad Digital decían que fueron dos periodistas del diario.es encapuchados, otros como Estado de Alarma de Javier Negre, otro adalid del periodismo patrio subvencionado por los gobiernos de derechas, pues afirman que no, que los dos periodistas eran del País y esta vez sin encapuchar. Mientras tanto, en The Objective, pues ni para ti ni para mí, uno del diario y uno del País decían que había. Y en el debate, no sé, supongo que son un poco más avispados y para no hacerse líos, pues directamente dicen que es cosa de dos periodistas prosanchistas. Sí, esto va en serio. Y todo esto aún a pesar de que desde el minuto cero, desde el diario.es dejaron meridianamente claro que evidentemente ellos no han hecho nada de eso. Esto es completamente falso, ni tenemos periodistas encapuchados ni violentos, ni hemos intentado colarnos en la casa de la presidenta de Madrid. ¿A este tipo de medidas se referían con triturarnos? Pues esto es, primero, completamente falso. Me he enterado durante una cena en la que estaba de trabajo. Nunca llevo 15 años dirigiendo periódicos, nunca me había encontrado con una situación así, la verdad, que están acusando a dos periodistas míos de cometer un delito encapuchados, intentando entrar de manera violenta en la casa de la presidenta de Madrid. Manda narices, de verdad, que un periódico, por el simple hecho de publicar verdades, tenga que acabar dando explicaciones por no tener nada que ver con ir por ahí asaltando viviendas encapuchados y con violencia como si en vez de un periódico fuesen una banda terrorista. Pero es que incluso más allá de la tropa de propagandistas ultra subvencionados que atacan a los objetivos que señalan desde el equipo de Ayuso, estamos viendo como desde el propio Partido Popular se está alentando directamente a atacar a la prensa libre. Fijaos, por ejemplo, en este tuit del ya célebre en el canal Alfonso Serrano, número 2 de Isabel Díaz Ayuso, redifundiendo el bulo que ya había salido en esos medios de comunicación. Dice así muy afligido el pobre senador: periodistas acosando a vecinos, niños incluidos, periodistas tapados tratando de colarse en casas ajenas. Está pasando. Contra Ayuso todo vale. Es que de verdad es increíble, en su mente esto debe ser espectacular. Y aquí pues yo he tenido que humildemente recordarle que eso del tema de colarse en casas ajenas, su partido sabe un rato. Y le contesté: el único que se coló en casa ajena de verdad
verdad, en este caso de verdad, fue el falso cura que enviasteis a casa de vuestro propio tesorero para intentar robarle pruebas incriminatorias, Alfonso. Sois tan cutres que hasta los delitos inventados ya los habéis cometido vosotros antes. Y es que tiene terita que precisamente ellos hablan de colarse en casas ajenas. Y evidentemente todo esto tiene consecuencias. Por lo que sea, cuando has construido tu imagen a base de repetir muchas veces la palabra libertad, 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 y luego vas y atacas la libertad de expresión, pues la gente evidentemente no se lo va a tomar demasiado bien. Porque la libertad no es solamente tomarte cañitas o no derivar a las 7.291 personas que fallecieron en las residencias de mayores en lo peor de la pandemia, sino que la libertad va de otras cosas bastante más importantes como esta en concreto, la libertad de prensa. Y precisamente por estas cosas, ayer pudimos ver cómo se convocó una manifestación frente a Génova, en la sede del Partido Popular, por cierto, pagada con dinero en B por si os habíais olvidado, pidiendo la dimisión de Ayuso. Claramente todo este escándalo está afectando a su popularidad. Y cuanto más se le tuerce la situación a la derecha, pues más nos muestran su verdadera cara, porque están como desesperados y acorralados. Y es en ese momento, precisamente en el de sentirse acorralado, que se pasa de las amenazas privadas como esta. No se pueden mandar estos mensajes a periodistas. No se puede amenazar un medio con triturarlo y con buscar su cierre. Claro, las amenazas son siempre en privado. Por eso son amenazas, porque lo que buscan es intimidar, que los medios nos callemos, que no publiquemos noticias. A un auténtico señalamiento público y notorio en el que ya ni siquiera se esconden. Y aquí concretamente estoy hablando del mismísimo Federico Jiménez Los Santos, que ya está directamente llamando a usar la violencia contra los periodistas que investiguen la trama que salpica a Ayuso. Fijaos. Hombre, Alberto, que es un bigardo bien plantado, además de familia militar, pues tendrá dos amigos y si no desocupa. Y el primero que aparezca por allí metiéndose y tal, pues tiene un accidente que se rompe 3 huesos. Esto lo entienden a la perfección, porque lo que entienden los diputeros, que son violentos y delincuentes, es la violencia. Pero es que hemos llegado a ese punto. ¿Qué se pretende concretamente con esto? Que lo diga si tiene narices. Es que después de que vayan por ahí diciendo literalmente que hay que partirle 3 huesos a los periodistas incómodos con el poder en Madrid, nos echaremos las manos a la cabeza si llega un momento en el que un tarado llegue y lo hace. Pero nada, aquí hasta que suceda algo terrible hay barra libre para insultar, para decir las barbaridades que queramos, para amenazar y para incluso incitar la violencia contra cualquiera que diga las cosas que no quieran escuchar. Qué bien llevas lo de la libertad de expresión, ¿verdad, Federico? Y luego tendrán las santas narices de hablar de que si ETA, de que si totalitarismo bolivariano o lo que sea, al mismo tiempo que van literalmente lanzando amenazas físicas a cualquiera que les incomode, incluso a los periodistas. ¿Quién creéis que hacía eso precisamente, Federico? Pues ya sabes. Y aquí de nuevo tenemos un tema muy recurrente en el canal, la doble vara de medir de la derecha, que esto es como sempiterna, no acaba nunca. Porque aunque ahora todos se hagan eco y se ofendan muchísimo de que se investigue a Ayuso por vivir en una casa pagado con fraude fiscal, es que ellos mismos hace no tanto mandaron a investigar a Óscar Puente la casa donde vive su hija e intentaron entrevistarla por el mismísimo telefonillo del Portal. A mí El Mundo me mandó un periodista a la casa donde no vivo, vive mi hija pequeña, e intentó entrevistarla por el telefonillo del Portal. No es que lo diga yo, es que lo cuenta él en el artículo que publicó con la respuesta que le dio mi hija, ¿no? O tenemos también, por ejemplo, el caso de Bertrán Ondongo, quien fue a fotografiar de la manera más indecente que se me puede ocurrir a los hijos de Mónica García, por aquel entonces líder de la oposición de Ayuso en la Comunidad de Madrid, a la puerta del mismísimo colegio. Quería empezar con una denuncia que tuve que poner la semana pasada por el acoso de un medio ultra, un medio que utiliza la intimidación como herramienta de trabajo, en la puerta del cole de mis hijos. ¿Por qué? Eres un sinvergüenza. Usted no ha hecho la foto a sus hijos. Porque hay límites, ¿sabes? Escúchame. Hay límites. ¿Por qué no me te voy a escuchas? escuchar, ¿Por qué no te me voy a- escuchas? Pero- Que no, Bertrán, que no. ¿Tú tienes hijos? Que no grites. Los que persigo, sí, los que persigo sí. yo. No, Le voy a los hacer fotos. persiguen a los- De Más Madrid jamás ha ido nadie a tu casa. A la puerta de que mi casa, dejéis a la de puerta de mi acosar casa. a la gente. No, no. Que mañana pueden venir a la puerta ¿Quién? del cole de ¿Quién? mis hijos. Pues mírate que no. ¿Cómo que quién? Que no, Todos tus que putos, no. todos tus putos Que no, trolls de que no. OK Diario. Y algo si cabe todavía más grave. Recordemos que hasta hace no demasiado estuvieron meses enteros fomentando que se fuese a la puerta de la misma casa de Pablo Iglesias e Irene Montero a intimidarles y acosarles. Y esto no como trabajo de periodista para preguntar a algún vecino, sino para literalmente estar manifestándose día sí y día también ahí delante insultándoles. Es decir, algo bastante más grave y violento de lo que ahora denuncian desde el Partido Popular y se rasgan las vestiduras como si esto fuese intolerable y una cosa loquísima. De hecho, la propia Fiscalía categorizó aquello como incómodo, pero no amenazante, para declarar que finalmente no había ningún delito e incluso se llegó a grabar dentro de la propia casa del vicepresidente. Y oye,
oye, yo no recuerdo que aquí nadie saliese a decir que lo que teníamos que hacer en la izquierda era montar escuadras de matones tipo desocupa para ir partiéndole los huesos a quienes nos incomodasen. Pero bueno, supongo que aquí cada uno pues tiene su forma de hacer política. Y de verdad os lo digo que me parece completamente demencial que la misma gente que hace este tipo de cosas que acabamos de ver ahora estén pidiendo linchamientos públicos contra periodistas por simplemente hacer su trabajo de investigación, que claro, les incomoda bastante. Porque insisto, es una presidenta de una comunidad autónoma que no ha tenido suficiente con defender públicamente a un defraudador de 350.000 euros, incluso habiéndolo reconocido el propio defraudador, habiéndolo reconocido su propio novio, sino que además, mientras su novio defrauda, ella lo disfruta porque vive en un piso que ha sido pagado con ese dinero. Así que sí, por supuesto que es de interés público como para que vayan periodistas a investigar sobre ese asunto. Evidentemente sí. Y mientras tanto, os vamos a triturar, vais a tener que cerrar, que os den idiotas, porque estas eran las palabras con las que amenazó Miguel Ángel Rodríguez a una periodista del diario.es el pasado viernes a las 11:30 de la noche. Evidentemente, el diario.es decidió publicar la conversación y la sensibilidad que existe alrededor de la libertad de expresión pues hizo el resto. Porque no hay nada más grave para la prensa libre que amenazar a periodistas y sus medios, pero aún cabía la posibilidad de que Miguel Ángel Rodríguez, pues no sé, fuese una especie de caso aislado de eso que tanto le gusta hablar al Partido Popular. Aunque bueno, un tipo que lleva décadas aplicando estrategias tóxicas para la vida pública y que encabeza la estrategia del trumpismo español y que además era un viernes por la noche, ya sabemos que, digamos que a algunos, además de gustarle mucho la fruta, también le gusta mucho el licor de fruta. Y a pesar de que esto fuese demasiado hasta para el propio Partido Popular, podría ser cosa, yo que sé, de un señor desubicado. Pero la cosa se empezó a torcer cuando hasta la propia Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, salió en su defensa. Es que dos personas que tienen una relación de confianza de más de 30 años discuten por WhatsApp, es que tampoco entiendo qué hace esto dando vueltas por ningún sitio. Y de nuevo podríamos pensar, bueno, ya sabemos cómo es Ayuso, pero aquí ya empieza a haber un patrón bastante sospechoso. Y el caso es que ahora estamos viendo una estrategia sincronizada tanto del PP como partido como de todos sus medios afines que hemos hablado antes. Insisto, medios afines bastante bien regados por la publicidad institucional que reparte precisamente Miguel Ángel Rodríguez, normal que le defiendan. Y es que parece mentira que a estas alturas haya que recordarlo, pero aquí estamos. La libertad de expresión es de lo más valioso que tenemos y la prensa libre es la máxima expresión de esta y por lo tanto no es tolerable que se le haga daño de estas maneras. La violencia vista estos días con amenazas, con extorsiones y con violencia contra periodistas debería ser una línea roja para cualquier partido o medio de comunicación. Y esto es algo que nos afecta a todos como ciudadanos y no importa si eres de izquierdas, de derechas o con qué partido te sientas identificado. No solo porque la libertad de expresión sea la mejor garantía de un control social al poder y permita una democracia más sana, sino porque además se empieza señalando a periodistas que son incómodos, pero quién sabe dónde se puede llegar a acabar. Cualquier ciudadano, evidentemente, podría llegar a decir algo que acabe incomodando al poder. Y si se puede tratar de esta manera a los periodistas, persiguiéndoles, amenazándoles o incluso llegando a decir que se les puede agredir físicamente, ¿por qué no se podría hacer exactamente lo mismo con los youtubers o con los tuiteros o incluso con alguien que se queje de la situación encima de una caja en la calle o desde la barra de un bar o poniendo un tuit en cualquier momento? Esta gentuza está recorriendo un camino que nos lleva a los destinos más oscuros que hemos conocido en nuestro país. Y esto ya no es una cosa que vaya ni de izquierdas ni de derechas. Creo que la ciudadanía en su conjunto deberíamos preocuparnos porque este tipo de cosas no se puedan hacer. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final y como siempre, si has llegado hasta aquí, ¿tú qué opinas? ¿Qué crees que pretende la derecha con toda esta campaña de amenazas contra la prensa? ¿Cómo deberían reaccionar los periodistas frente a estas situaciones tan graves contra ellos? Y nosotros, como ciudadanos en general, ¿cómo crees que debemos proteger la libertad de expresión contra este tipo de barbaridades? Deja tu respuesta en los comentarios y la leeré con gusto. Si te ha gustado el vídeo, deja tu like, compártelo y nos vemos en el próximo. Adiós.